y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar un minuto, bueno, ya son las 7 de la mañana. Vamos a dar algunos minutitos para que otros se conecten. Amén. Aleluya. Bienvenida mi hermana Luz Marina. Gloria al Señor. Si en el día de hoy me sienten un poquito desarreglada o un poquito quizás mi cuerpo no está muy bien en esta mañana, pero bueno, hacemos la voluntad del Señor. Y yo quiero comenzar, hermano, con un versículo en esta mañana para resumir lo que es el libro de Esdras y para resumir un poco los primeros capítulos. Gloria al Señor. El día de mañana nosotros, de ayer, debimos de haber comenzado el libro de Esdras. Y bueno, en parte doy gracias a Dios porque su servidora a veces no puede estar con ustedes, porque ahí vamos de verdad a comprobar, usted se va a comprobar a sí mismo de que usted lo puede hacer, leer la palabra del Señor, estar apasionado por la palabra del Señor, sin mucha necesidad de que otra persona lo esté empujando. Yo voy a estar aquí hasta donde Dios me lo permita, así va a ser, pero mi objetivo también, y yo sé que el objetivo de Dios es desarrollar en usted esa necesidad de hacerlo por usted mismo, porque usted anhela, quiere, desea estar ahí, comprobarse a sí mismo que sí lo puede hacer con la ayuda y el favor del Señor. Dice así el libro de Proverbios 21:1, dice: como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. Como agua en sus manos, diga allí conmigo, como agua en sus manos. Dice: a todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, al corazón de aquel que está en eminencia, que está en poder, que tiene autoridad sobre muchos, en realidad Él tiene una autoridad sobre él. Y esa autoridad es Dios. Y el corazón de ese que cree que tiene todo el poder es como agua en las manos del Señor. O sea, que Dios puede hacer con él como quiera. Entonces, si eso es para un rey, si eso es el corazón de un rey, ¿por qué nosotros resistirnos a su voluntad o poner resistencia también a su voluntad? Si cuando Dios dice algo, eso se va a cumplir, porque se va a cumplir. Demos gracias al Señor ahí, mis amados, todos juntos en esta mañana. Gracias porque Dios nos permite estar juntos una vez más, estar aquí live, llegar a su casita, a donde usted esté, y poder compartir la preciosa palabra de nuestro Dios aquí todos juntos. Demos gracias a nuestro Señor y Salvador. Amado Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu forma de hablarnos, Señor, cada día. Reconocemos tu autoridad sobre nosotros, Señor. Marchamos al sonido de tu voz, Señor. Nos dirigimos, Señor, a través de tu camino, Señor, y a tu voluntad, Señor. Bendíganos el día de hoy. Permítenos hoy, Señor, en esta mañana, ser edificados a través de tu palabra, recobrar ánimo, Señor, y seguir adelante, Señor, creyendo en tu poder, creyendo, Señor, en que tú estás en todo esto, Señor, y que tu plan para nosotros, Señor, es edificar o reedificar, Señor, aquello que el enemigo, aquello que tú has edificado y que el enemigo quiere destruir, Señor, en el nombre de Jesús. Y decimos hoy, si tú con nosotros y por nosotros, Señor, ¿quién es contra nosotros? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dice ahí que estamos 8 ya conectados. Bienvenida mi hermana Marina Rosales. Aleluya. Todos aquellos que están ahí. Mi hermana Astrid, que está por allí también, escrito algo para nosotros también. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, comenzamos. El libro de Esdras. El libro de Esdras, solamente si usted va al final, tenemos 10 capítulos para leer de este libro. O sea que en 5 días lo estamos terminando. El día de ayer debió ser nuestro devocional 206.
Y el día de hoy viene siendo nuestro devocional 207, o sea que yo creo que el día viernes estaremos terminando el libro de Esdras. Este libro yo le puse como palabra clave restauración. Es que después de la caída, después de que creemos que todo está perdido, nuestro Dios siempre se idea un plan, siempre tiene un plan para restaurarnos. Y su amor por nosotros es tan infinito, y lo vemos aquí revelado en su pueblo, como después de casi 70 años o 70 años, su pueblo fue devuelto a la tierra que Él les prometió, y el templo que lleva su nombre fue reconstruido, aleluya. Entonces en el primer capítulo vemos el decreto de Ciro, así mismo como terminó el libro de Crónica, y vemos cómo a un rey pagano Dios mueve su corazón y manda al pueblo, hace un decreto y dice, bueno, los que tengan ánimos de ir a construir, vayan, y los que se queden van a colaborar, y todos van a colaborar con oro, con plata, con bienes, para que ellos puedan reconstruir. Y me gusta muchísimo esta parte, cómo Él les animó, y no solamente les animó, sino que vemos que realmente estuvo involucrado en la obra, trayendo también todos los utensilios. Y mire qué importante es esto, ver cómo Dios guardó a través del tiempo, de esos años, todos los utensilios de la casa del Señor, todos aquellos que habían robado, todo eso había sido conservado. Y cuando el momento llegó, Dios mismo se encargó de mover el corazón de ese rey y sacar todos esos utensilios y devolverlos para la casa del Señor. Y hermano, qué valentía. Y yo sé que el versículo 2, si usted lo leyó ayer conmigo o lo leyó en su casa, quizás en el mismo espíritu, yo desde el día, en realidad desde el día domingo lo estaba leyendo, y decía, yo no sé cómo voy a hacer yo para leer todos esos nombres con los hermanos, pero lo voy a leer. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que en la galería de héroes del Señor están estos nombres de estos que entraron, de todos ellos, porque en realidad, hermano, el pararse y decir, sí, yo voy a hacer el trabajo difícil de reedificar, porque realmente tomó de gallardía, valentía, regresar a sus ciudades y decir, vamos a edificar a aquellos que están en ruina. Y ellos lo hicieron un viaje de casi 4 meses de distancia, dice, imagínense, en caravanas, de camellos y de lo que fuera en ese tiempo, el transporte, imagínense el cansancio, pero sin embargo lo lograron y llegaron hasta su tierra prometida una vez más. Y de verdad que yo lloré leyendo esto, porque veo revelada la gran misericordia del Señor. Dios no los olvidó. Su misericordia estuvo allí con ellos. Y Dios no los olvidó, no se olvidó de ellos, y ellos tampoco, yo creo que perdieron la esperanza ni perdieron la fe en ese amor de ese Dios. Inclusive, hermano, me llamó mucho la atención que en el capítulo número 2 dice que muchos de los sacerdotes, hijos de sacerdotes, no encontraron su registro. O sea, que ellos, para poder certificar que realmente esa persona provenía de ese linaje, de esa familia, tenían que tener un certificado. Y la mayoría lo guardó, pero estos hijos de sacerdote, dice en el versículo 62 del capítulo 2, dice, estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado. Dice, y fueron excluidos del sacerdocio. Tan importante era tener ese certificado de genealogía, ese registro, para poder reclamar la tierra que les correspondía, la heredad y la participación en las cosas santas y sagradas del Señor. Por eso es importante nosotros siempre recordarnos de quiénes somos hijos y quién es nuestro Dios y a qué pueblo pertenecemos, y llevarlo con nosotros siempre. No sea que olvidándonos de esto, el día de mañana no podamos reclamar ninguna herencia. Doy gracias al Señor, hermano, de verdad, que porque Dios ha hablado en nuestras vidas. No crea usted que porque yo estoy aquí sentada, ustedes están aprendiendo de mí, yo estoy aprendiendo de ustedes, y la palabra del Señor me está enseñando cada día. Ustedes no saben la manera, de verdad, que si yo les contara mis testimonios y me pudiera alargar, es increíble ver cómo Dios nos habla. Esta mañana ha hablado a mi vida tan directamente. Quiero confesarles que me sentía un poco con mucho malestar en mi cuerpo todavía, y el desánimo es muy común en mi vida cuando estoy enferma, cuando no me siento el cuerpo que pueda hacer todo, ¿no? Porque a veces queremos estar todo el tiempo con las fuerzas y decir que bueno, todo lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, llegan esos momentos, y dije,
quizás mis hermanos entiendan y quizás no pueda leer porque estaba moqueando muchísimo y me da pena en realidad presentarme ante ustedes así, pero recibí un mensaje justo en el momento que apagué las luces que están detrás de aquí, donde ustedes ven hay luces que reflejan o que aclaran un poquito más para que ustedes vean mejor la proyección. Y había apagado, ¿no? Y me había sentado a tomar este té que me hice, a ver si me sentía un poco mejor. Y dije, no creo que lo voy a hacer, el devocional de hoy. Y justamente en ese momento que me siento, recibo un mensaje. Y la persona que me lo manda, que ella está ahí, me dice, hermana, te voy a hablar directamente de Dios. Es Dios quien está hablando. Y fue Dios hablando a través de esos labios y de esa boca. Y me acordé cuando esa persona me hablaba a través de Dios diciéndome que tenía que seguir, no importa cómo me sienta. Me acordé de este proverbio, que el corazón del rey, de una persona, imagínense, que está en eminencia, que está en autoridad, es como agua en las manos del Señor. Entonces, ¿quién soy yo para resistirme a Dios y a su voluntad? Entonces, tomé ánimo, tomé fuerza. Y créame que Dios, tenemos un Dios tan misericordioso, tan amoroso, que nos habla y quiere restaurar constantemente nuestras vidas. Y en el camino de esa restauración vamos a encontrar muchísima oposición, muchísima resistencia en las mañanas, en donde quiera. Cuando usted se propone hacer algo para Dios, edificar vida, mucha resistencia, muchísima resistencia. Si yo le contara las veces que he tenido que pelear con el enemigo, con mi carne, con el mundo, por hacer la voluntad de Dios, de verdad que no terminó hoy. Pero gracias al Señor que nos dejó esta palabra y nos va a hablar el día de hoy, de verdad que sí, sobre la restauración y la oposición que vamos a encontrar. En el nombre de Jesús, leamos todos juntos allí. Ya estamos 10, gloria al Señor, juntitos ahí, mi hermana Ana, gloria al Señor. Así que comenzamos el día de hoy. Dice, restauración del altar y del culto. O sea, ellos llegaron, recogieron una grandísima ofrenda para construir el templo, aunque obviamente el pueblo aquí era más pequeño que en el tiempo de Salomón, que fue construido el primer templo, y lo que recogieron era mucho menos. Pero sin embargo el pueblo lo dio, como dice ahí, de sus propias, según sus fuerzas, le dieron. Dice, restauración del altar y del culto. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos, o sea que ellos llegaron y 7 meses después que llegaron se restablecieron en las ciudades, dice allí, dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Qué significa? Unidos todos en un mismo sentir. Dice el versículo 2, entonces se levantaron Yeshua, que también Josué se podrá decir, hijo de Josadac, y sus hermanos, dice, sacerdotes, y Zorobabel, que era como el líder principal, y Yeshua era aquí como un sacerdote, era un sacerdote allí principal, y Zorobabel era como ese valiente líder en esta primera llegada de los exiliados. Hijo de Salatiel y sus hermanos, dice, y edificaron el altar de Dios de Israel. Esto fue lo primero que ellos llegaron al establecerse. Lo primero que ellos dijeron, vamos a edificar el altar de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Es que antes de edificar algo o reedificar algo, lo primero es lo primero, y aquí era el altar donde ellos tenían allí el encuentro, era la conexión con Dios. Ellos, al hacer ese sacrificio, conciliaban el perdón del Señor, el favor de Dios. Y estos sacrificios, como dice aquí, dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. ¿Por qué tenían miedo? Porque anteriormente ellos habían sido muy atacados, habían sido llevados al exilio por no hacer la voluntad de Dios, por no hacer correctamente los mandamientos del Señor, y ellos quisieron empezar a hacerlos otra vez correctamente, como decía el Señor, y esto empezaba desde lo central, que era allí el altar. Dice, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, dice, holocausto por la mañana y por la tarde. Y esta es la manera que Dios les había dicho. En el libro de Números lo podemos ver, que Moisés también
Les enseñó de hacer esos holocaustos en la mañana y en la tarde constantemente, porque ellos tenían miedo de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no volvemos a conciliarnos con Dios, nos van a atacar y nos van a destruir otra vez. Dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. La fiesta solemne de los tabernáculos era una fiesta que reunía a todo Israel, y dice que tenían que morar en cabañas o en chozas, digámoslo así, fuera de sus casas cómodas. Tenían que morar para recordar cómo ellos anduvieron en carpas en esos lugares desiertos, en el desierto por esos 40 años cuando Dios los llevó a la tierra prometida. Dice, como está escrito, así lo celebraron. Dice, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. O sea, ellos se guardaron de hacer todo esto conforme a lo que estaba escrito. Dice, además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová. Dice, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria y a Jehová. Aquí vamos a ver lo que componía todo lo que las cosas sagradas del Señor: hacer los holocaustos, hacer las nuevas lunas, celebrar las fiestas solemnes, los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias al Señor. Dice, desde el primer día del mes séptimo, desde ese primer día, dice, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Dice, pero los cimientos del templo de Jehová no habían echado todavía. O sea, lo primero que ellos comenzaron a hacer fue ahí el altar y traer las ofrendas al Señor. Tener ese encuentro íntimo de pedir perdón y reconciliación con Dios primero. Dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, igual que hizo Salomón, darles también a ellos a cambio comida y aceite para que ellos le dieran, como dice aquí, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, igual que cuando Salomón, dice, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y aquí vemos que Ciro estaba muy ligado a esta construcción. No solamente les dijo, váyanse y hagan esto, sino que les ayudó a conseguir mucho material. Dice, colocación de los cimientos del templo. Mira qué hermoso. Yo creo que usted se embarque conmigo en esto e imagine todo esto que estamos leyendo, la escena vivida del pueblo del Señor al regresar allí. Dice, en el año segundo de su venida, o sea, pasaron 2 años luego de que ellos llegaron a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, y aquí este fue el tiempo también que el mismo Salomón comenzó a construir también. Dice, en el año segundo de la venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, dice, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, dice, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Anteriormente, los levitas como que los reclutaban de 30 años para arriba. Primero, cuando vamos al libro de Números, ya le voy a decir, está eso, lo que es en el libro de Números. Yo por aquí lo anoté, pero primero los reclutaban de 30 años, después de 25, pero aquí dice que de 20 años. Sabemos que eran muy pocos ya los que habían regresado, no era la misma cantidad de antes, por eso se tenían que hacer de 20 años para arriba, para que se activasen y trabajasen. Dice el versículo 9, dice, Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, dice, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, duraron 2 años para echar los cimientos. Usted dirá, ¿por qué? Es que algo tan importante como el templo del Señor necesitaba organización, premeditar en todo lo que estaban haciendo bien hecho, y les tomó a ellos tiempo. Dice, pusieron a los sacerdotes vestidos con su ropa al momento que iban a echar esos cimientos. Imagínense todos los sacerdotes vestidos con ropas sacerdotales y con trompeta. Dice, y a los levitas hijos de Asaf con címbalo, eran los músicos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, porque él era el que estableció ese tabernáculo de alabanza y que cuando se estuviera haciendo algo en honor a Dios tenía que haber música y alabanza allí. Dice el versículo 11, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno,
porque para siempre su misericordia sobre Israel, dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero mire lo que sucedió ahí, hubo muchos sentimientos encontrados en ese momento. Dice el versículo 12, y muchos de los sacerdotes, dice, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, dice, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, ya ellos eran ancianos, estos sacerdotes, estos levitas y jefes de casa, ya estaban ancianos y ellos habían visto antes de ser expulsados, cómo era la casa primera, cómo fue ese primer templo. Dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, o sea, el llanto de ellos era muy fuerte al ver esto y al acordarse quizás de la primera casa, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Dice, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. No se supo distinguir en sí el ruido de los que lloraban amargamente, quizás porque lloraban de dolor. Aquí no especifica el qué, ¿verdad? Pero cuando dice los que vieron la casa antigua, imagino que la gloria del templo de Salomón, todo tan hermoso que era, no se comparaba a este segundo templo que estaba siendo reedificado. El primero era perfecto en todos sus sentidos, más este había sido construido de verdad con mucho esfuerzo y con menos recursos que el primero. Y quizás al recordar todo lo que tuvieron que pasar y la destrucción de ese templo y al formar esa base otra vez allí, dice que lloraron. Pero algo que a mí me llama mucho la atención aquí es que no se supo distinguir el lloro, porque a nosotros se nos contagia lo de la mayoría, ¿verdad? Si la mayoría hubiera llorado, si la mayoría hubiera tenido ese grito de lloro, quizás otros se hubieran contagiado de lo mismo y lloraban también, ¿no? Pero dice que el grito de alegría fue muy grande, que no dejó pues distinguir en sí este lloro de estos ancianos. Y me gusta esa parte porque nosotros siempre tenemos que dar gracias al Señor, porque la gloria postrera siempre es mejor que la primera. Y lo que realmente Dios estaba allí demostrando, que quizás no tenía la gloria y el esplendor del primero, pero en realidad lo que en el corazón de ellos se estaba edificando o reedificando era mucho más grande. Porque sabe una cosa, me gusta saber que ellos, que en Esdras y entre Esdras y Nehemías, que según los hebreos o los judíos es un solo libro, pero nosotros lo tenemos como dos, Esdras y Nehemías, regresaron en 3 grupos, así como se fueron en 3 grupos, porque cuando ellos fueron expulsados de la tierra, fueron en 3 grupos. Nabucodonosor hizo 3 excursiones y así fue como ellos se fueron en 3 grupos, y en 3 grupos regresaron. El primer grupo fue liderizado por Zorobabel, quien empezó a construir fue el templo. El segundo grupo fue, o digamos así, el altar y el templo. El segundo grupo, Esdras, empezó los valores, los principios. Esdras empezó a hablarles de la moral. Dice que era un profeta muy duro, muy fuerte. Y el tercer grupo ya fue con Nehemías, que reedificaron las murallas. Que nosotros tenemos que pensar en esto cuando nuestra vida se está siendo reedificada en el Señor, que aquello que el diablo quiso destruir y aniquilar por completo, cuando Dios comienza primero con nuestro corazón. Luego que Él entra en nuestro corazón, que el Espíritu Santo está allí vivo en nosotros, ese corazón es transformado, nuestros valores, nuestros principios, nuestra vida empieza a cambiar por completo. Y de último son las defensas, como lo eran en el tiempo de Nehemías, las murallas del pueblo del Señor, para poder combatir y resistir los ataques del enemigo. ¿Verdad? Que nos dé una gran enseñanza esta palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 4 ya para terminar. Dice: los adversarios detienen la obra, pero por un tiempo. Dice: oyendo los enemigos de Judá. ¿Y quiénes eran estos los enemigos? Dice: y de Benjamín. Dice que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Dice el versículo 2: vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros. Ellos se querían unir a la obra. Porque como vosotros buscamos a nuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo
venir aquí. Si nosotros vamos a Segunda de Reyes 17, nos encontramos que en ese tiempo ese rey de los asirios que invadió el reino del norte, ¿cierto? Que la capital del reino del norte es Samaria, de ahí donde vienen los samaritanos. ¿Y por qué los samaritanos eran despreciados? Porque a los asirios invadir allí, llevaron cautivos a muchos, casi que dejaron la tierra como un desierto de Israel, los pocos que quedaron. Entonces, ¿qué hizo el rey de Asiria? Trajo gente de otras ciudades para poblar otra vez la tierra, para poblar Samaria. Y no sé si usted va a ver allí que leímos una parte donde dice que se comía, llegaron los leones y se empezaron a comer a esos pueblos que trajeron para poblar otra vez, o a esa gente que para poblar otra vez, se lo empezaron a comer los animales porque ellos no tenían las leyes de Dios, ni vivían conforme al mandato de Dios, y esa tierra era sagrada. Y dice que le dijeron al rey, no, búscate sacerdotes porque para que enseñen al pueblo, para que enseñen la ley y el pueblo no muera. Y así sucedió. Pero realmente ellos nunca dejaron eso. Ellos aprendieron las leyes, ellos aprendieron a temer a Dios, pero no dejaron sus dioses, no dejaron el paganismo en su vida. Su corazón no era perfecto delante de Dios. Y es por eso que vamos a ver la reacción de Zorobabel. Por eso dice aquí, Zorobabel, dice, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Imagínense si alguien le ofrece usted ayuda. Al principio uno lee esto y dice, oye, pero ¿por qué no quisieron? Realmente no fue, sino que no convenía edificar con personas que tenían el corazón dividido, que realmente no tenían a Dios como su todo. Dice, sino que nosotros solos lo edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. En un decreto, no querían, y además eran enemigos de Israel, de Judá. Dice, pero el pueblo de la tierra, dice, intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó, o sea, puso en ellos temor para que no edificaran. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Imagínense todo lo que hicieron todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. Todo el tiempo que él vivió, sobornaron y trataron de impedir la obra. Dice, y hasta el reinado de Darío, el rey de Persia, que en ese tiempo duró todo ese tiempo como 17 años aproximadamente, ahí entre el tiempo del reinado de Ciro y el del reinado de Darío. Dice, y en el reinado de Asuero, que Asuero es el nombre hebreo, pero en griego es Jerjes, el papá de Artajerjes, y Asuero es ¿se acuerdan en tiempo de Esther? Bueno, realmente este es el rey Asuero. Dice, en el tiempo de él, dice, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos. Artajerjes, rey de Persia, y la escritura, dice, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Le escribieron en arameo, que realmente era la lengua allí para los judíos. Dice, Read, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron, dice, Reú, canciller, y Sinsai, secretario, los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elemitas, el conjunto de todos ellos, así se decía, los elemitas. Dice, y los demás pueblos que en el grande y glorioso Asnapar transportaron e hizo habitar en las ciudades de Samaria. Entonces aquí vemos que ese rey, que también es llamado Asnapar, transportaron a Samaria y poblaron allí. Todos esos pueblos se levantaron en contra y escribieron cartas. Aquí vemos a Artajerjes. Dice, y las demás provincias de otro lado del río. Dice, y esta es la copia de la carta que enviaron. Dice, al rey Artajerjes, que era el papá de Asuero, o Jerjes, como lo conocían los griegos. Dice, tu siervo del otro lado del río te saluda. Dice, sea notorio al rey que los judíos que vinieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, así la veían otros y la llamaban, y levantan los muros y reparan los fundamentos. O sea, ellos pararon la obra por un tiempo, pero después siguieron edificando y se les fue dicho notorio aquí a Artajerjes. Dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada
los muros fueren levantados, no pagarán tributo. Diga conmigo, si la ciudad es reedificada, no seremos más esclavos. O no serán más esclavos. Esto es lo que decían en la carta. No pagarán tributo, impuestos y rentas. Dice, y el erario de los reyes será menoscabado. O sea, los bienes que ahora obtienen de ellos será reducido porque ya ellos no van a querer pagar. Esto es lo que da a entender aquí, dice el versículo 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Dice, para que se busquen el libro de las memorias de tus padres, porque así escribían pues las historias y los hechos de los reyes. Y dice, las memorias de tus padres. Recordemos que cuando los persas se levantaron ante Babilonia, ponían reyes ahí y la historia de Babilonia quedaba. Así que ellos tenían que buscar ahí, de los antiguos, historia de los antiguos, dice. Y dice, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. Dice, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Muchas veces, en el tiempo también de los babilonios, de Nabucodonosor, antes de eso, Judá se rebeldizó mucho y no quiso ser llevada a cautiverio, por supuesto, y hubo muchas revueltas. Dice, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Por supuesto que no, si Dios edifica es para libertad. Dice, el rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Sinsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, y a los demás del otro lado del río. Le dio salud y paz. Dice, la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, aunque estaba en arameo, fue leída claramente delante de mí. Dice, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levantaba contra los reyes y se rebelaba y se formaba en ella sedición, o sea, grandes revueltas de gente, grandes rebeliones de gente. Dice, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les, dice, pagaba tributo, impuestos y renta. Dice, ahora pues da orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. O sea, él mandó a parar por completo ya la construcción o la reedificación. Dice, y mira que no sea ineligente, o sea, háganlo rápido en esto, porque habrá, dice, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reú y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, imagínense, contra los que habían hablado en contra de Judá y la reedificación, dice, fueron apresuradamente, cuando ellos recibieron esa carta del rey, a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar, dice, con poder y violencia. O sea, ellos utilizaron la violencia y su poder para hacerlos cesar de la obra. Dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El día de mañana vamos a ver cómo Dios, en medio de esa oposición, levantó profetas a Ageo y a Zacarías que les animaran otra vez a reiniciar la obra, porque esta obra, esta reedificación, no venía por mandato de hombre, no venía solamente porque a Ciro se le pegó, digamos así, el deseo, para no decir otra palabra, de decir vayan y edifiquen. No, esto venía de parte de Dios, y Dios hizo como quiso en el corazón de Ciro, para que una vez más se cumpliera la palabra o la profecía de Jeremías, de que después de 70 años ellos volverían y edificarían. Y de verdad que esto nos comprueba, hermano, la grandeza del Dios que tenemos. Cuando Dios tiene un plan, Dios es soberano. Esto significa de que Dios puede utilizar, a veces nosotros pensamos que la persona tiene que ser cristiana completamente. Dijo una sabia, le escuché una sabia decir un día, no, muchos pueden ser, hay una diferencia entre ser utilizado y ser aprobado. Dios utiliza a quien quiere.
pero no todos son aprobados por Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios es soberano. Cuando Dios tiene un plan, Él utiliza a quien quiere, como quiere, en este caso a los reyes, y hasta utilizó la oposición para que el pueblo se levantara con más fuerza, porque en esas 3 veces de esos intentos se levantaba cada vez con más fuerza para seguir construyendo. Dice mi hermana Tania, yo creo que estamos a ¿cuánto? 35 minutos. Dice: bendiciones mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Poderosa es su palabra. Así es, mi hermana Ana Gil, que está por allí. Un saludito y un abrazo para ella. Dice: aleluya, gloria al Señor. Dice mi hermana Marina: amén, hermana, y la gloria sea para el Señor. Y usted es muy bendecida de Todopoderoso. Gracias a Dios. Amén, amén. Dice mi hermana Candelaria: bendiciones. Mi hermana Wendy dice: amén, para adelante, mi hermana, usted es una guerrera. Amén. Dice mi hermana Liliana: Dios las bendiga, hermano. Gloria al Señor. De verdad que agradezco a Dios por todos y cada uno de ustedes, mis amados, que están ahí fielmente, que desde el principio, y si desde el principio no ha estado conmigo, desde que usted se ha involucrado en la lectura de la palabra de Dios, ha estado ahí, ha sido constante. De verdad que les felicito. Vamos a encontrar mucho por oposición, pero confiemos que esto es un plan del Señor. No vamos a llegar al cielo siendo ignorantes o solamente con oración y creyendo todo lo que se nos dice los domingos en la palabra del Señor. Esto es muy importante. Escuche la palabra del Señor, ore al Señor, pero qué bonito es que nosotros no seamos ignorantes en la palabra del Señor, que aprendamos de ella, y no solamente porque nosotros querramos saber, sino por los nutrientes que trae a nuestra alma esta palabra todos los días ser edificado a través de ella, todos los días ser alimentados a través de ella, lo importante. Y gracias, mis hermanos, por permanecer allí. Gracias por estar allí, gracias por los likes, gracias por compartir, gracias por sus oraciones y gracias por su paciencia con esta servidora que también desea estar todos los días, tener la fuerza suficiente para todos los días estar allí con ustedes y animarles a través de la palabra del Señor. Dios me los bendiga, espero que tengan un día hermoso, precioso, que la paz de Cristo more en tu corazón, more sobre todo en tu hogar, en tu familia, que aunque venga enfermedad, tribulación, angustia, porque muchas son las aflicciones del justo, más de todas, que Dios nos libre y nos dé paz. Que Dios te bendiga, y con la voluntad o la bendición del Señor, mañana estaremos leyendo el capítulo número 5 y 6 del libro de Esdras. Dios me los bendiga, los espero mañana. Chao, chao.